Mi estimado, me da gusto tener la oportunidad, por primera vez en mi vida profesional, de hablar, quizá yo creo, a ver si concuerdas con un servidor, de hablar de la vida y de la muerte del mexicano más conocido en todo el mundo, ¿no? Pancho Villa, de acuerdo, ¿concuerdas? Totalmente de acuerdo. Pancho Villa. Doroteo Arango, quien, bueno, pues fue asesinado y, bueno, a lo largo de este reportaje que armaste en varias partes, vamos a estar viendo el desarrollo de todo esto, ¿no? Sí, el próximo sábado, el 20 de julio, se cumplen 90 años del asesinato de Francisco Villa, pues, que era su alias, su apodo, porque su verdadero nombre era Doroteo Arango, un duranguense. Arámbula. Arango Arámbula. Ajá. Quien tiene una participación muy importante, o dos situaciones luminosas en el proceso de la Revolución Mexicana. Tuvimos que viajar a Chihuahua, un hermoso estado, tuvimos que viajar a Parral, que pareciera un pueblo perdido en medio del semidesierto, para conocer primero quién era Pancho Villa. No podemos hablar solamente de su muerte, tenemos que hablar también de quién era en vida, cuáles fueron sus errores, cuáles fueron sus aciertos. ¿Has oído la frase esa que dice Pancho Villa con sus dos mujeres a la orilla? Sí, ¿cómo no? Bueno, a lo largo de esta semana vamos a hablar de sus mujeres también. Era muy de rienda suelta, como se dice, ¿no? Un personaje nacido como en Durango. Tú comprenderás, ¿Qué pasó? Un personaje nacido en Durango y, bueno, desarrollado casi toda su historia, o mucha parte de su historia se desarrolló en Chihuahua, ¿no? Sí, en Chihuahua. En Chihuahua fueron los eventos más trascendentes de este mexicano que pues trascendió a la historia. ¿Qué te parece si vemos la primera parte? La primera parte, ¿quién era? Pancho Villa. Vamos a ver. En esta parte del país cualquiera se imagina en el meritito infierno, por lo árido, por lo seco de su terreno. Cualquiera que lo recorra jamás pensaría que en el semidesierto de Chihuahua, la historia del país vivió uno de sus episodios más trascendentes. Pancho Villa era un bandolero. Vino de Durango, Doroteo Arango, y aquí en Chihuahua se empezó a llamar Francisco Villa. Por antecedentes, había otro bandido, Francisco Villa, en Durango. Probablemente por eso tomó ese nombre. ¿Se lo copió? Lo copió de ahí. Pancho Villa nació el 5 de junio de 1878 en el rancho La Coyotada, en Durango. Su vida delictiva lo condujo a refugiarse en la cabecera de Parral, en Chihuahua, en aquel entonces un pueblo perdido. Cuando vino de Durango, vino primero aquí a Parral, y aquí andaba haciendo algunos oficios, y tuvo una carnicería, y etcétera, y siempre tuvo un arraigo por Parral. Gracias a los botines de sus asaltos, Villa logró establecerse como comerciante hasta que un día la revolución lo sedujo. Villa tiene una etapa así luminosa, podemos llamar. O sea, participó con Madero, o sea, las tropas maderistas. Inclusive se dice que forzó él la batalla de Ciudad Juárez, que para instaurar el gobierno de Madero. Para instaurar el gobierno de Madero. Cuando asesinan a Madero, él vuelve a tomar las armas, se une al Plan de Guadalupe, se une a Venustiano Carranza, que lo capitaneaba, y entonces, entre todos, obviamente derrotan a Huerta. El poder militar condujo a Villa a tomar posesión del más alto rango político del estado. De acuerdo con el Plan de Guadalupe, los comandantes militares asumían la gobernatura en caso de que el gobernador del estado siguiera reconociendo al gobierno de Huerta. Entonces ellos, Villa fue gobernador por esa razón. Se desconocieron todos los gobernadores, desconocieron al gobernador de Chihuahua, y el comandante militar, que era Villa, asumió el poder durante 30 días exclusivamente. En Parral, a Pancho Villa militarmente se le recuerda por dirigir y ganar decenas de batallas contra el gobierno de Victoriano Huerta, por invadir la ciudad de Columbus en los Estados Unidos, pero también por ser el lugar donde irónicamente fue asesinado. Parral me gusta hasta para morir, era la frase de Francisco Villa, porque cuando él tenía oportunidad pasaba
y se estaba aquí en Parral algunos días. Hay muchas historias que se cuentan de él. En la segunda parte le contaremos los vicios del general Pancho Villa, quien siempre vivió con 2 mujeres a su orilla. Interesante historia, José, la verdad, y bueno, pues esa peculiaridad que tienes tú de ir hasta el lugar de los hechos, el lugar que cuenta la historia.